Continuando con la clase pasada, recordemos que vimos a José López Portillo sumamente molesto, muy sensible porque el sistema financiero nacional y el sistema financiero internacional habían truncado el proceso desarrollista de México. ¿Sí? Los préstamos que se habían concedido a México para llevar a cabo la explotación de los mantos de petróleo habían sido o se habían convertido en una carga demasiado pesada a tal grado de que no se contaba para pagar los intereses de un determinado mes. Esto detuvo el crecimiento y el desarrollo de México y la explotación de los mantos de petróleo. Sí. Sin embargo, consciente José López Portillo de lo que había sucedido, sí, se atreve a hacer un llamado a los países acreedores para que revisen las políticas monetarias y de las políticas financieras, y les deja bien en claro que están pagando, pero no por un pecado que se cometió en México. México no se portó mal. Quienes se portaron mal fueron las instituciones financieras internacionales. ¿Cuáles? Fondo Monetario Internacional, al propiciar la devaluación del peso. Alza de las tasas de intereses de los préstamos que había obtenido México, de tal modo de que lo que se prestó se tuvo que pagar y se está pagando, ¿verdad? Se tuvo que pagar más de 5 veces. Entonces, es muy complicada la situación para México y todavía hay analistas económicos que dicen que pedir prestado no es malo. Lo escuchamos en la primera clase, el de analista de Forbes. Sí. No es malo cuando se tiene con qué pagar. ¿Sí? Cuando no tienes con qué pagar, pues claro que es malo. Bien, pues en esta clase vamos a ver la presentación que hace José López Portillo en la ONU. Pongan mucha atención, de hecho hay una tarea sobre esto, una transcripción manuscrita también sobre el discurso. Sí. Entonces, déjenme les presento la pantalla. ¿Por qué todo esto, jóvenes? Miren, bueno, a mí me tocó vivir esos momentos y estaba muy pequeño. O sea, no comprendía qué era lo que estaba sucediendo en México. Sí. Ustedes, pues mi esperanza es de que existieran. Y lo más malo es que, a pesar de que se detalló que eran unas situaciones muy, muy difíciles para México, se vuelven a repetir. O sea, no aprendimos. No aprendimos la enseñanza. Y lo peor es que hay gentes, personas, grupos que tienden a las demás personas. Todo por unos ciertos intereses, ¿sí?
malintencionados porque tienen fundados sus intereses en que las cosas sigan de esa manera, ¿sí? A ver, nada más que no me abre el enlace. Ahí está. Déjenme lo dejo ahí abierto. Y voy para presentar no una pantalla, sino presentar una pestaña, una ventana. A ver. ¿Sí lo ven? ¿Y lo escuchan? Sí, profe, sí se ve y se escucha. Gracias. En nombre de la Asamblea General, es un honor para mí dar la bienvenida en las Naciones Unidas al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Su Excelencia, el señor José López Portillo, que me invitó para que pronuncie su discurso. ¿Bien así? Sí, muchas gracias. Pero la preocupación y ocupación más constante de México en el ámbito internacional es el tránsito hacia un nuevo orden económico. Hemos insistido en que toda gama de las relaciones económicas de los países en desarrollo y del mundo industrializado tiene que ser transformada. Por lógica inexorable, la gran mayoría de los países en desarrollo tienen un saldo comercial negativo. El mantener el flujo de comercio en estas condiciones implica necesariamente el surgimiento de corrientes crediticias que permitan el pago de mercancías y servicios a los países industriales. El monto de ese crédito, si se quiere sostener el crecimiento de los países del sur y mantener el empleo en los países del norte, debe ir en aumento, más aún si el costo de la deuda acumulada se incrementa vía las tasas de interés. La reducción de las disponibilidades de crédito para los países en desarrollo tiene serias consecuencias, no solo para ellos, sino para la producción y el empleo de los países industriales. No sigamos en este círculo vicioso. Podría ser el principio de un nuevo oscurantismo medieval sin posibilidades de renacimiento. Se conforma así una tercera amenaza. Me refiero al grave problema de la desarticulación del sistema financiero internacional. Como es por todos sabido, en tiempos recientes, varios países muy endeudados, entre ellos México, se han visto obligados a iniciar un proceso de renegociación de su deuda externa. Es paradoja que mueble a reflexión el hecho de que ahora critiquen el crecimiento de muchos países del sur, quienes se prestaron con ese fin, y ahora regatean el crédito para continuarlo, cuando solo el crecimiento nos permitirá pagarles y comprarles. Hoy México y muchos otros países del tercer mundo no podríamos pagar conforme a plazos pactados en condiciones distintas a las que ahora privan. A nadie le conviene y nadie quiere suspender pagos, pero el que esto suceda o no rebasa el ámbito de voluntad y por consiguiente de responsabilidad de los deudores. Se requieren seriedad, criterio y realismo negociador de todos. El sistema financiero internacional lo componen varias partes, los que prestan, los que se endeudan y los que avalan, y está vinculado con los que producen y los que consumen, con los que compran y los que venden. Las responsabilidades de todos y por todos debe ser asumida. Situaciones comunes
producen posiciones semejantes sin necesidad de conspiraciones o de intrigas. Los países en desarrollo no queremos ser avasallados. No podemos paralizar nuestras economías ni hundir a nuestros pueblos en una mayor miseria para pagar una deuda cuyo servicio se triplicó sin nuestra participación y responsabilidad y cuyas condiciones nos son impuestas. Los países del sur estamos a punto de quedarnos sin fichas y si no pudiésemos continuar en el juego, este terminaría en una derrota general. Quiero ser enfático. Los países del sur no hemos pecado contra la economía mundial. Nuestros esfuerzos para crecer, para vencer el hambre, la enfermedad, la ignorancia y la dependencia, no han causado la crisis internacional. Más cerca de su origen está la decisión armamentista, vencer la fuerza con la fuerza, arrastrando a ese ilógico propósito, directa o indirectamente a todas las economías, pero podemos superar la crisis. El lapso requerido será más corto si contamos con el apoyo racional de la comunidad financiera internacional y no con la reticencia o el castigo por pecados que no cometimos. Dicho apoyo redundará en beneficio de acreedores y deudores, pues formamos parte de un solo mundo, donde si el problema es de todos, la solución somos todos. Necesitamos divisas para pagar y para comprar. A nuestra contraparte le conviene también comprar para poder cobrar y vender. Es la relación saludable que a todos conviene. Así de simple. Después de grandes esfuerzos correctivos en materia económica, mi gobierno decidió atacar el mal por su raíz y extirparlo de una buena vez. Era obvio que existía una inconsistencia entre las políticas internas de desarrollo y una estructura financiera internacional errática y restrictiva. Política de crecimiento razonable con una libertad especulativa de cambios. Por eso establecimos el control de divisas. Dicho control solo puede funcionar dada nuestra frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos y no de sus propios intereses especulativos y los vaivenes del caos financiero internacional. Por eso nacionalizamos la banca. Hemos sido un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando esa masa enorme, volátil y especulativa de capitales recorre el mundo en busca de altas tasas de interés, paraísos fiscales y supuesta estabilidad política y cambiaria. Descapitalizan a países enteros y causan estragos en su camino. El mundo debe ser capaz de controlarlos. Es inconcebible que no podamos hallar la fórmula que, sin coartar tránsitos y flujos necesarios, permita regular un fenómeno que daña a todos. Se hace imprescindible que el nuevo orden económico internacional establezca un vínculo entre el refinanciamiento del desarrollo de los países que sufren fuga de capital y los capitales que se fugaron, siquiera migajas de su propio pan. Frente a estas dramáticas realidades, nos predican liberalismos económicos a ultranza que no se aplican ni en los países que han asumido su defensa ha conducido, por el contrario, a muchos gobiernos, entre ellos al mío, a profundizar sus reformas económicas y fortalecer el papel de los estados como rectores de las economías nacionales. Son casos de legítima defensa. Nunca como ahora ha tenido mayor validez el principio de la soberanía sobre los recursos naturales y sobre los procesos económicos. Los términos de las viciadas relaciones que padecemos podrían conducir a la disolución de las propias soberanías. La injerencia de las empresas transnacionales, la concentración de los medios financieros, la supeditación de los sistemas bancarios a las grandes metrópolis, las expatriaciones masivas de capital y la imitación de modelos ajenos de desarrollo ponen en riesgo la existencia misma de los estados nacionales. Si bien se han roto los vínculos formales de la dependencia, perdura y aún se ha reforzado
el esquema de dominación en que se asentaba el régimen colonial, la concentración de la riqueza y del poder van en aumento a medida que vastas regiones del planeta continúan pauperizándose. Los mecanismos de cooperación internacional que hemos imaginado sirven en la coyuntura para tranquilizar algunas buenas conciencias, pero han sido radicalmente incapaces para resolver los graves problemas cotidianos cuyas dimensiones son estructurales. Las denuncias de los países del sur a ese respecto fueron ciertas y visionarias. Al proponer un nuevo orden, pretendíamos una profunda reforma institucional capaz de reencauzar las relaciones económicas internacionales. El enorme deterioro de los últimos años y amortiguar la crisis, pero nunca es demasiado tarde. Históricamente, las grandes transformaciones suelen ocurrir cuando ya no queda otro camino para avanzar. De ahí la distancia que separa a los profetas de los revolucionarios. A grandes males, grandes remedios. Debe hacerse una revisión juiciosa y comprometida de las relaciones económicas internacionales. No emprendamos la caza de culpables, sino la búsqueda de los responsables del futuro. Dilucidar el origen último de nuestros males es tarea de inquisidores, no de gobernantes. Por ello, las negociaciones económicas globales deben ser la instancia que permita conciliar estos opuestos en fórmulas acordes con las necesidades del presente. Su convocatoria es urgente, su celebración inaplazable. Tampoco puede ser esgrimida como tesis para retrasar el diálogo la pretendida querella entre las agencias especializadas del sistema y la soberanía de esta Asamblea. Todas las organizaciones de las Naciones Unidas han sido creadas por nuestra decisión soberana. Todas poseen un marco jurídico que la regula y son respetables. La justificación de estos órganos internacionales no se da en la persistencia de desigualdades indeseables, sino en la búsqueda de soluciones racionales a las cuestiones cruciales de nuestro tiempo: el desarme, la seguridad colectiva y el desarrollo. Señor presidente, la Organización de las Naciones Unidas y las naciones que la integran están en la encrucijada. No hay otro foro. Tenemos el que merecemos. Si no sabemos utilizarlo para salir de la crisis y establecer un orden, no solo más justo, sino sobre todo más acorde con su tiempo, no habrá otra oportunidad. Las negociaciones globales deben comenzar de inmediato, con seriedad y voluntad de llegar a acuerdos. La paz y seguridad mundiales están hoy más amenazadas que nunca. Debemos salvarlas, cueste lo que cueste. La alternativa es peor que cualquier solución, que cualquier concesión. No podemos fracasar. Hay lugar al tremendismo. Está en juego no solo el legado de la civilización, sino la sobrevivencia misma de nuestros hijos, de las futuras generaciones, de la especie humana. Hagamos posible lo razonable. Recordemos las trágicas condiciones en las que creamos esta organización y las esperanzas en ella depositadas. El lugar es aquí y el tiempo es ahora. Gracias. A ver, jóvenes, ¿qué les parece el discurso de José López Portillo? A mí me parece Prendan su interesante. Si no, voy a decir que los alumnos de... Sí, muy bien, Luis Fernando, prende tu cámara, ¿no? Si no, voy a creer que realmente los privados son mejores, ¿eh? Y eso yo me resisto. No es posible. A ver, Luis Fernando, comenta. A mí me parece importante cómo muchas veces recalca los países del sur y cómo él, ante la ONU, pues es como ese representante, se puede decir, o esa persona que levantó la voz diciendo de todas esas cosas de
pues de que hay una, pues sí, que somos los países en desarrollo, ¿no? O sea, como marca mucho como eso, y eso me pareció muy importante. Dice, ¿cómo es que les preocupa que los países del sur se preocupen y vayan logrando su crecimiento y después ustedes los paran? ¿Así? ¿Por qué los paran? ¿Por qué paran a los países del sur? Mira, México siempre fue un país líder para América Latina. Todos los arreglos de América Latina se hacían en la Ciudad de México. Todos los arreglos de paz y todo eso. Pero se perdió. Es más, ahí anda Fox ocultando a Fidel Castro para que no lo vea Bush, hijo, que no se crucen en los corredores, así a ese nivel de hipocresía. El liderazgo de América Latina lo perdió México y lo empezó a ganar Brasil, Argentina, inclusive Venezuela y Cuba. Al final las decisiones de América Latina era en la Florida. Hoy, en estos tiempos, México vuelve a ser líder de América Latina. ¿Sí? ¿Quién más quiere comentar algo? Tenemos mucho tiempo, jóvenes, para comentar. Platiquen algo de lo que vieron, qué les impactó. Es más, quiero que los 17, 16 que están ahí, participen. Hablen, para conocerlos cómo hablan también. La verdad es que es muy interesante, profesor, como él recalca que no sigamos como este círculo vicioso, esta cadena. Se me hizo muy, muy importante. Ustedes ya vieron qué fue lo que pasó en México. Ya lo vimos y lo hemos comentado. ¿Sí? Dice José López Portillo, en ese tiempo la deuda, los costos de deuda se triplicaron. ¿Cómo es posible eso? Miren, nada más que a veces pensamos ingenuamente de que los países se ayudan con un desinterés o las instituciones financieras colaboran de todo corazón, pero no es así. No es así. Hay unos intereses muy fuertes sobre la producción, sobre la explotación de los minerales, ¿sí? Sobre el comercio, sobre las propiedades. Cuba, antes de Fidel Castro, la dominaba Estados Unidos. Cuba era, y así lo detallan, el burdel de Estados Unidos. O sea, los gringos iban, se pasaban allá sus temporadas de francachelas y padre destrozaban la isla y se regresaban a Estados Unidos. Sí. O sea, así llegaron a considerar Cuba. Ya después con Fidel Castro, pues ya odiaban a Cuba. Sí. Pero sí hay muchos intereses y sobre todo el sistema financiero internacional busca a través de sus préstamos o a veces hasta amenazas de préstamo, promesas de que te van a prestar, pero te voy a prestar, pero tienes que hacer esto, tienes que devaluar la moneda, tienes que hacer reformas estructurales dentro de tu constitución y dentro de tu sistema político. Tienes que aplicar estos derechos humanos. Tienes que darle libertad a la libre expresión. Tienes que ir en contra de tu soberanía. Tienes que abrir las fronteras a empresas extranjeras. O sea, te bajan la guardia.
pero desgraciadamente mucha gente no lo ve y los que lo ven también se aprovechan, porque también para que se implanten unas normas, unas reglas, pues créanme que hay cierta negociación y cierta compra de voluntades, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Y el sistema financiero internacional, fíjense cuando habla José López Portillo, por eso privaticé, nacionalicé la banca, porque los intereses de desarrollo interno son incompatibles con las políticas erráticas del sistema financiero internacional, diciéndoles a los países poderosos esa falla y luego pasan la, la representación de Estados Unidos ahí que están aconsejando, ¿qué está diciendo? No, pues nos está diciendo que nosotros somos los responsables del desorden y de la crisis, ¿sí? Eso sucedió en la ONU. A ver, ¿alguien más quién quiere participar? Gracias, Evelyn. De nada, profe. Ya, profe. Adelante, Samuel. No, pues a mí me pareció como importante cuando recalca él y quiere como que sentar, como que aclarar las cosas, ¿no? Que dice que la responsabilidad es absolutamente de todos y por todos debe ser asumida, o sea que sin intrigas, sin conspiraciones, que cada uno tome su lugar en decisiones que haya tomado y no echarle la culpa, por así decirlo, solamente a, a unos o a otros. Sí, aquí, Samuel, la situación está de que es una relación entre los bancos que prestan y los que me están pidiendo prestado. Por ejemplo, si yo te presto a ti 500,000 pesos a una tasa usurera del 15% mensual, ¿sí? ¿Cuánto serían? 50, como 75,000 pesos mensuales me tienes que pagar de intereses. 75,000. Ahora, lo subo la tasa de interés 3 veces más. 75, 150,000, 225,000 pesos me tienes que pagar mensualmente. ¿Qué sucede, Samuel, contigo? ¿Me puedes pagar? Te presté 500 y ya te estoy cobrando mensualmente 275. No, pues claro que no, o sea, O sea, en por, 2 meses. así es, por eso dice, esto es de todos. O sea, yo que te pedí prestado y tú que me prestaste. Tú mueves la tasa de interés, impides que yo te pueda pagar. O sea, tenemos que resolverlo entre los dos. El momento es aquí y ahora. Fíjate, muy interesante el discurso de José López Portillo. Para alguien que ame a México, alguien que sea nacionalista, alguien que vea por su país, ese discurso es clave. Yo digo que de López Portillo, desde ese discurso vamos, hasta hace 2 años, el país siguió las políticas del sistema financiero internacional sobre el cual López Portillo se fue acusándolo. Muy bien, Samuel, gracias. ¿Quién más, chicos?
Muy buenos comentarios y reflexiones de ustedes. Nadie más. Araceli Ruiz. A ver, quiero Pues, agradecerte un comentario. como usted ya comentó, pues, ay, ¿por qué se escucha eso? Que pues que se nota que ama el país y que quería una transformación y no fracasar, un cambio. Y fíjate, sin embargo, dentro de la historia de México, dicen que José López Portillo es uno de los peores presidentes. ¿Sí? Y está tachado y hasta se burlan de él. Lo apodan como Jolopo. ¿Sí sabían que así le decían a José López Portillo? Jolopo, José No, López no sabía. Portillo. Y luego también dicen que Jolopo defendió el peso como perro, como un perro, porque fue una de sus expresiones, ¿verdad? Y también lo ridiculizan por ese hecho, porque yo me pongo a pensar, fíjense, la intención de él era desarrollar a México, pero desgraciadamente en su gabinete, Jesús Silva Gerso, que era su secretario de Hacienda, inclusive uno de sus hijos, que también se llama José López Portillo, que estaba de subsecretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ya con Salinas o Cedillo, no le sirvieron de nada, no le apoyaron al presidente. Jesús Silva Gerso se jacta de que había una fila larga de banqueros ofreciéndoles créditos a tasas de intereses baratos. Sí, pero el cabezón contrató los créditos a moneda extranjera, desprotegiendo al país. Un secretario de Hacienda haciendo ese tipo de maniobras y de negociaciones es algo inconcebible. Y luego la política interna de la banca comercial nacional, especulando con las compras de dólares y esperando y propiciando un terreno propicio para que se diera una devaluación. Ustedes saben de que la demanda hace que la oferta, que más bien la demanda hace que los productos suban, ¿verdad? Eso lo vieron en micro. Si tienen 5 botellas de vino tinto y esas cuestan 300 pesos, pero esas 5 botellas ya nada más quedan 2 y hay como 10 gentes que las están queriendo comprar, pues esos 300 pesos se van a 400, 500, 600. ¿Sí o no? Pues eso propició la banca en México. Ya lo vimos también. Tanta compra de dólar, tanta demanda de dólar, hizo y presionó para que el dólar subiera. Y ya cuando lo subió, que el peso se devalúa, obtienen unas ganancias extraordinarias. Ciertamente, la población de México no especuló de esa manera. Especularon los empresarios,
y los banqueros. Un obrero no podía especular porque su salario era bajo, un campesino tampoco, un empleado tampoco. Especulaban los que tenían manera de comprar los dólares. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? A ver. Si no, aquí los menciono. A ver, Rafael, Adrián. Sí, profe. Bueno, antes que nada quería hacer una pregunta, profe. ¿Usted qué opina sobre la nacionalización Dígame. del litio? Ahorita lo estaba viendo en la mañana en las noticias y ya ve que pues estamos más o menos viendo sobre este tema. ¿Cree que puede influir mucho en el país o cree que es una buena decisión que se nacionalice? Mira, va a ser una crisis internacional. Te voy a decir por qué. Hay unos contratos, sobre todo con empresas canadienses. Durante los periodos de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, entregaron el territorio nacional, el 60% del territorio nacional a través de contratos. Y es un aspecto legal, ¿sí? Y va a haber un conflicto internacional. Pero de que está mal que se entreguen los recursos de esa manera. ¿Sabes cuánto pagan por hectárea esas mineras, Rafael? Pues me imagino que millones, ¿no, profe? No, no, ¿No? no pagan millones. Es más, fíjate, para el usufructo del terreno, la superficie, una hectárea, así de agostadero, te sale como a unos 90 pesos, ¿sí? Donde no hay cultivos, donde es monte, ¿En donde es dónde? cerro. Aquí en México, No, sí, a ver, Alfredo, no. Andan $500 la hectárea, profe. $500. ¿De Sí. cuál tipo de hectárea? Pues entre sierra y planicie. Para Sierra y agostadero. planicie, Sí, agostadero. Bueno, te sí. voy a decir, a un compa, a un amigo, allá en Sonora, tiene ganado, ¿sí? Compró 100 hectáreas, ¿sí? Hay un límite, creo, para la crianza de ganado. La tierra superficial, ¿sí? La compró 100 hectáreas Pero en ese ejidal 300. Sí, es ejidal, por sí. eso, profe, porque la propiedad privada es más cara. No, pero te voy a decir, no todo el país es de propiedad privada, ¿sí? Ahora, No, yo también, a- a- yo ahí te va, estuve en... aunque sea propiedad privada, el subsuelo no le pertenece, aunque sea propiedad privada. A, a todas las personas les dan el usufructo de la superficie. El subsuelo es de carácter nacional. Pero te voy a decir, a esta persona le costaron las 100 hectáreas 350,000 pesos. ¿Sí? Y varía de la región y varía de la zona. ¿Sí? Ahora, sería bueno investigar a estas mineras a cuánto le vendieron la hectárea. Pero le entregaron más de la mitad del territorio nacional a través de contratos. Entonces, al momento de llevarse a cabo una expropiación, que sería lo más conveniente, porque el litio va a ser, si el petróleo es el oro negro, el litio es el oro blanco.
Y México tiene, si no la primera, la segunda reserva de litio más grande del mundo. Y esa está, creo, en Sonora y una parte acá en Chihuahua todavía. O sea, para mí que sí se nacionaliza el litio, pese a todos los problemas y conflictos internacionales, por esos contratos mal entregados. Sí. Ahí en San Luis hay una minera canadiense, en San Luis Potosí. Se entregaron los terrenos sin importar la gente ni la población. En ese hay un cerro que es sagrado para la cultura huichol. Y las mineras canadienses les impidieron a los huicholes el pasar a ese cerro sagrado, una tradición antiquísima. Siempre hay una peregrinación y tienen el control de las áreas del cerro y todo eso. Y luego con Felipe Calderón vendieron esa propiedad y les prohibieron entrar a realizar sus ceremonias. Ya iba a haber una guerra de los huicholes en contra de las mineras y en contra del gobierno de Felipe Calderón. ¿Sí? O sea, se tienen que considerar a las gentes, no todo es dinero, no todo es explotación, ¿sí? Tiene que haber un sentido social y humano antes de otra cosa. Por eso, Rafael, yo estoy a favor del litio, a que se nacionalice el litio. Que se nacionalice, que lo explote México y que esa riqueza sea para México. Si no va a pasar igual que con los bancos. Los bancos, todo el mundo tenemos este asunto en los bancos, pagamos, ahorramos, pedimos crédito, pagamos los costos del uso de la banca comercial y todo ese recurso se va a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, y esos bancos no sirven para nada para el desarrollo de México. No son banca de desarrollo. Sí, así pasaría igual. Vamos a ver si buscamos cuánto es lo que costó la hectárea para las mineras. A ver quién lo encuentra primero para el próximo miércoles. Si lo encuentran antes, lo mandan al grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, Rafael, no sé, ¿alguna otra pregunta o una participación sobre el tema? No, profe, pues sería la única pregunta que tenía yo. Y pues creo que como dice usted, o sea, creo que se tuvo que haber en su momento pensado correctamente, porque es lo que dice AMLO ahorita, que su gobierno no piensa expropiar por expropiar, sino buscarle un sentido a cómo se llama, a por qué hacerlo, o sea, no nomás hacerlo por capricho o por primer salida a los Así problemas es. que pueda tener el gobierno. Eso lo dijo hoy en la mañana, creo. O ayer. Sí, es muy reciente. Y imagínate, los terrenos del norte de Chihuahua que colindan con Estados Unidos, los de Coahuila, donde está la región carbonífera, los de Nuevo León y Tamaulipas, que esos sean entregados a mineras o compañías petroleras para que exploten el petróleo. ¿Se habrán preguntado por qué no hay pozos petroleros en Chihuahua o en Que es un Coahuila? convenio, ¿no?, que tiene con Estados Unidos, de que Algo así, no pueden, de que ciertos kilómetros de la frontera para acá no podemos expropiarnos porque afecta con sus reservas.
Sí, porque así es. Estados Unidos se dice dueño del petróleo que está ahí en la frontera. Si México empieza a sacar petróleo al sur de Texas, por el efecto popote, vamos a estar sacando el petróleo que en determinado caso estaría sacando Texas. Por eso, así es. Pero el subsuelo, vamos, la frontera, yo pienso que es desde el río Bravo hasta abajo, ¿no? Hasta, no sé qué tanto de profundidad sea la frontera. Otro dato que tendríamos que investigar para saber si tiene razón Estados Unidos, si ese petróleo es de ellos. Imagínense Coahuila, la región carbonífera. ¿Qué no habrá petróleo ahí en Coahuila? La frontera, hay una ciudad que se llama Piedras Negras por el carbón. Hay gas. No, olvídense. O sea, eso de entregar el país ha sido negocio, pero para unos cuantos, no para la nación. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Dora Vianney. Bueno, profe, pues nacionalista su discurso, pero pues ya investigando más el presidente, pues te das cuenta que pues era pura corrupción en su gobierno. No, no sé, no se me hace muy, concuerde mucho lo que decía en sus discursos y lo que estaba haciendo en el país, no era nada bueno. Tienes mucha razón, Dora. Tienes mucha razón. Déjame ahondo tu comentario. En el sexenio de José López Portillo, o sea, como había mucho dinero por los préstamos que se habían conseguido, también había mucha corrupción. Y luego, los espacios de control, sí, los espacios de seguridad, para que no hubiera corrupción, estaban por los suelos. También, la máxima figura de la corrupción de ese sexenio es el Negro Durazo. ¿Sí han escuchado hablar de él? El Sí, Negro profe, Durazo es el del que, Alfredo. el que estaba construyendo un tipo Partenón, ¿no? Así es. El que estaba haciendo un Partenón allá en Iztapas y Guatanejo, algo así, ¿no? Sí, profe. Figuras griegas, una casa súper elegante. Es más, si se meten al internet y buscan el Partenón del Negro Durazo, ahí va a aparecer todo en ruinas, ¿verdad? Pero las ruinas te dan a conocer el lujo con que estaba hecho esa casa, esa mansión, ¿verdad? Pues él era el máximo exponente de la corrupción. Pero ¿saben qué? Yo creo que el Negro Durazo quedó corto en comparación con los corruptotes que están saliendo, con los corruptos que están saliendo, ya destapados. Oigan, ¿cómo se llama? Cerón, el que estaba investigando a los 43 normalistas desaparecidos, cobrando un salario, sumamente elevado, estafando a la PGR, siendo buscado por la justicia y se está escondiendo en Israel. Sí. El,
el jefe de la seguridad nacional preso por narco. O sea, creo que el negro Durazo, que era el jefe de policía, ahí con José López Portillo, es un asquel en comparación con los elefantes que están cayendo. Es un asquel. Dora, esa es mi muy personal apreciación, pero sí había corrupción. Y fíjate la corrupción, en ese sexenio yo no la centro en gran medida, sí había en el gobierno, pero en gran medida en los banqueros. Y después esos banqueros se hacen presentes más adelante cuando Salinas de Gortari entrega otra vez la banca a los privados y luego Ernesto Zedillo tiene que rescatarlos comprando deuda impagable con deuda pública a través del Fobaproa. Imagínate, también la corrupción que había con López Portillo no se compara con la corrupción que venía más adelante. Les digo, pobre México de veras. Lo bueno es que ustedes están estudiando gubernamental y son los líderes futuros de este país, ¿sí? Para que actúen de la manera más honesta y honrada, ¿sí? Adelante, ¿quién más quiere participar? Ángel, vamos. Pues se me está trabando mucho su videollamada, no sé por qué. Ah, a todos se les está trabando. No. No, a mí no. Ah, yo creo a tu Ni a mí, celular. profe. Sí. Profe, Bueno, a mí se me hizo algo. a ver, Ángel, pues a ver qué te escuchamos. ¿Sí escuchaste, Ángel? No, profe, es que creo que se me traba, no sé por qué. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ver. Mariana Hernández Tarango, comentario. ¿Me lo podría dar? Sí, ¿algún comentario sobre el video? Dada. Espérame. ¿O alguien más, chicos? Yo, profe, Alfredo. pues a mí me gustó cómo les dio a entender a los gringos, ¿no? De que también necesitaban a los países latinoamericanos, ¿no? Porque les dice que Así es. si, o sea, les dio a entender que ellos necesitan el trabajo de nosotros, que somos la bujía ay, no me acuerdo cómo dijo, pero creo que dijo que somos, que necesitamos nosotros comprar para que ellos sigan trabajando, algo así dijo. Para que ellos vendan. Para que ellos Sí, vendan. Pues eso es eh, el, el negocio
Sí. Para que esto se mueva, tiene que haber una correspondencia. Y sobre ese tema, también dice, yo no puedo concebir que ustedes que defienden el libre comercio para los demás promuevan doctrinas contrarias al interior de su país o acciones contrarias a lo que dicta o lo que dicen que todos deben de seguir. Sí lo escucharon, ¿verdad? O sea, porque es muy fácil decir, ay, vamos todos con el libre comercio. Sí, pero cuando te está pegando el libre comercio, entonces tú sí te proteges, ¿verdad? Que era lo que estaban haciendo ellos. O sea, es muy entendible que a través del comercio obtenemos mercancías que, que aquí no se producen y que aquí se producen otros productos que requieren allá como materias primas. Intercambio, es un intercambio comercial. Y es bueno ese intercambio. Y en ese sentido es saludable para todos los países. Pero también habla de que tiene que haber un estado rector que vaya diciendo, porque si todo lo dejamos a las leyes de mercado, estas leyes de mercado no resuelven situaciones concretas como el bienestar de las personas, como el acceso a todos los servicios. En ese sentido, si hubiera libre comercio, por ejemplo, en el área educativa, la Universidad Autónoma de Coahuila de Chihuahua no existiría y ustedes se repartirían en la ULSA, en el TEC de Monterrey, en la Ibero, en la UANE, en la URN, que está aquí, en la Universidad de las Américas, en la Universidad de Anáhuac, en la Autónoma de Nuevo León, sí. ¿Y a qué costos, jóvenes? O con mis alumnos que están allá en Torreón en el MESE, ¿a qué costos cada semestre? ¿8,000? No, mensual. ¿8,000 pesos mensuales? Yo de estudiante no los hubiera podido pagar. De estudiante no. Y es más, no hubiera estudiado. Pero estudié en una universidad pública. ¿Por qué? Porque el gobierno interviene para que podamos estudiar los que no tenemos los recursos. Y podemos acercarnos al conocimiento y poder sacar una profesión y poder aspirar a una mejor posición económica. Pero si fuera libre comercio, tendría que pagar por mi educación. Yo recuerdo cuando entré a estudiar economía, yo les ayudaba en el propedéutico a un grupito de jóvenes, ¿sí? Nos juntábamos como 10 y estudiábamos las materias para el examen de admisión. Y de ahí pasaron de ese grupito, pasaron 8, ¿sí? Pero 3 no podían pagar la inscripción. Un joven y 2 chicas. Y era universidad pública. Imagínense una privada. Yo no iba a estudiar economía, ¿eh? Yo iba a estudiar psicología.
en La Laguna, en Torreón, en La Guane. Cuando fui a preguntar la mensualidad, el semestre, dije, ni trabajando todo el año puedo pagarlo. Y me fui a una universidad pública a estudiar economía. Buscaba sociología, contaduría, economía, ya psicología ya no, porque no había psicología en la universidad pública. ¿Verdad? Entonces, por eso soy economista, porque no tuve dinero para pagar para psicología. Así es, jóvenes. Por eso, bendito Estado que nos da esta educación, ¿sí? Y ustedes que aprovechen la oportunidad de estudiar, de aprender también, porque que no les pongan la muestra los del MESE, los privados. Ustedes son más capaces que ellos. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario? A ver. Ángel, Tania, Lisset. Sí, pues en lo que viene siendo el discurso, el otro día lo estaba viendo, pero después de eso empecé a ver las noticias sobre ese mismo discurso. Entonces, la mayoría decía que, pues, que se veía como muy seguro de lo que decía, y muchos estaban en contra del discurso que había dado. A ver, casi no se te escuchó. Muchos estaban en contra de él, ¿verdad? Sí, lo que yo entendía, porque decían que se veía como muy histórico lo que había dicho. Entonces, unos estaban como a favor y otros en contra. Ay, es que no se escucha bien. O sea, como que se corta mucho. ¿Estás en un celular? No, A ver, otra vez, Tania, más o menos tengo idea de lo que estás diciendo, pero no escuché bien y sí quisiera precisar tu comentario. no sé si ya me escucho. Escuché que había comentarios y que no estaban a favor del discurso de López Portillo. Sí, eso Ok. es después de ver el discurso, porque pensaría en los videos relacionados con las noticias que daban después de ese discurso. Sí, de hecho, no es condición, no es condición de que se esté a favor del discurso y de López Portillo. Sobre todo si ese discurso le está pegando a los intereses del grupo financiero internacional y nacional. Créeme que ellos no los van a ver favorable. Sí. Inclusive, José López Portillo habla por los países del sur. Si me preguntan cuál de los países del sur apoyó su discurso, te voy a decir, nadie, ni Uruguay, ni Venezuela, ni Brasil, ni Argentina, ni El Salvador, ni Guatemala. Nadie secundó a López Portillo en ese momento. ¿Por qué? Porque si lo apoyaban, ya no iban a tener préstamos de los bancos internacionales. O también estaban muy endeudados, pero tenían miedo de que les iban a subir las tasas de interés.
Hay muchas razones, muchas razones. Ahora, como en todos lados, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Aquí lo importante es que ustedes tomen criterio, que sepan por dónde es la ruta. Ahorita vemos movimientos actuales. Rafael hablaba sobre la expropiación del litio, la nacionalización. Precisamente para esto sirve esto, para que ustedes, dentro de los años de vida que tienen, puedan obtener un criterio a favor o en contra, pero que tengan algo de bases. Mínimo que conozcan qué fue lo que pasó. Si están a favor o si están en contra, como sea, pero estén de un lado y estén con las razones de peso que ustedes deban tener. No se vale de que sigan una bandera a favor, ignorando por qué están a favor. Tampoco se vale que estén en contra, que tomen una bandera en contra, sin saber por qué están en contra. O que tomen una bandera nada más porque me cae mal, o porque ofende a mis amigos, o porque ridiculiza. Nada de eso. O sea, aquí se juega una situación sumamente importante, que es el futuro del país, a favor o en contra. Pero tengan las bases. Yo les digo esto ya se vivió. Y también les comento, para mí, de forma personal, yo veo una continuidad entre López Portillo y López Obrador. Todos los presidentes que están en medio, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, ¡pum!, como que desaparecieron dentro de la línea de nacionalidad. Porque todos esos presidentes que están en medio entregaron todo. Se rindieron ante el sistema financiero internacional. Se rindieron ante las naciones externas. Entregaron los recursos. Entregaron los ferrocarriles, que ni eran de ellos, eran de Porfirio Díaz. Vendieron ferrocarriles. Permitieron que empresas petroleras se instalaran. Vendieron contratos. Esos contratos para extracción de petróleo y que iban a sacar el 20% de petróleo y ahorita nada más han extraído un 2% y se los entregaron desde Peña. Entonces, y ahorita todo el lío que hay por la generación de energías limpias, ¿verdad? Porque están metidos aquí en México extranjeros, intereses particulares extranjeros, que hasta Canadá y Estados Unidos ya se están metiendo en las decisiones nacionales. Eso fue lo que se heredó. Si López Portillo hubiera seguido, crédito a nadie, ni que entre nadie. Y ya no habría problemas como lo que decía Rafael. ¿En qué líos nos metemos si hay una nacionalización del litio? Pues nunca lo hubieran entregado, pero lo entregaron estos bárbaros. Bueno, chicos, ahí tenemos una tareita. Déjenme reviso que esté bien la fecha y todo eso. A ver, José López Portillo. Tenemos aquí un manuscrito. A ver, ¿para cuándo es?
Está abierto para hoy a las 4 de la tarde, yo sí lo subí. Viernes 3 a las 4 de la tarde. Ya subieron 16. Oigan, entonces ya lo habían visto ese manuscrito, ¿verdad? Qué bien, del video. Qué bien, para que supieran bien. Y los otros 6, pues no. Se les durmió, Profe, yo ¿qué no onda? alcancé a subirlo, no puede ponerle, ya lo tengo hecho, solo de subirlo, pero no alcancé. A ver, bueno, cierro el día de hoy, ¿eh? Pero háganlo porque me traen, como loquito. Abra, ya abra, ya abra. Ayer abrí también y no lo subieron. Sí, vamos a ponerlo aquí, hasta el día de mañana. Sí, Profe, para que lo puedan subir. Sí, profe, es que yo tengo una petición, no sé si se ¿qué puede. pasó? Es que de cuenta que pasa mucho, como usted pone, por Dígame. ejemplo, para entregar, no sé, hoy y lo pone a las 00, y eso el tablero no te lo marca, o sea, te lo marca como si fuera para el siguiente día, pero realmente, o sea, sería Sí. para el día de ayer. No sé si lo puedo poner, por ejemplo, a las 12:55 o qué es lo que usualmente se pone, porque pues a mí me pasa mucho con las Sí. tareas que cuando se le ponen a las 00, pues es realmente para hoy, por ejemplo, pero lo marca que es para mañana. Sí, sí me he fijado y sí he tenido el cuidado. Me pasó en las primeras ocasiones, pero por ejemplo ahorita lo puse a las 4:00, o sea, es para hoy a las 12 de la noche. No sé si sea tiempo suficiente. Sí, sí, Ah, está no, bien. pero ¿sabes qué quedó, mira, tienes 20 horas, porque se cierra a las 4 de la tarde de mañana, ¿sí? No, no, sí, es que, o sea, no era mi caso, pero yo porque la tarea pasada de la otra clase, así me pasó, Sí, que pensé que era para mañana y pues era realmente para hoy, por así decirlo. así es. Y luego miren, para la siguiente clase tenemos un examen, discurso de José López Portillo ante la ONU y luego examen de Ley General de Deuda. Sí, porque aquí tenemos, a ver, comportamiento de la deuda, crecimiento de la deuda de Peña Nieto. Aquí, Ley General de Deuda. Esta ley la hizo José López Portillo. Por eso me interesaba terminar con José López Portillo para que vean el contexto en el cual, miren, aquí está, en el cual se formula esta ley. A ver, ¿dónde lo puedo hacer más grande? Aquí. Miren, aquí está, al margen el sello del escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. José López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que el Congreso de la Unión se ha servido dirigirme al siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos decreta la Ley Federal de Deuda Pública. ¿Sí? Aquí está. Entonces, esta ley hay que revisarla. Y dice, aquí tenemos un chat. ¿Cuánto debe cada mexicano? Comportamiento de la deuda en México. Esto va a ser la siguiente clase. Crecimiento de la deuda y examen. Va a haber estas preguntas. Voy a revisar los exámenes para que estén las preguntas correctas, pero de este examen de la Ley General de Deuda, me gustaría cambiarlo por un proyecto, un ensayo. Sí, ya el próximo miércoles les digo en qué consta ese ensayo.
¿Sí? Bueno. Preguntas, chicos. No sé, qué les parezca, cómo vamos avanzando, los comentarios, las críticas, si van adquiriendo elementos para poder establecer alguna discusión a favor o en contra, una definición bien clara de la problemática nacional a raíz de la deuda. No sé, o cambiamos la dinámica. ¿Cómo ven, chicos? Pues a mí se me hace bien así. ¿Sí, Luis? ¿Samuel? Sí, profe. Nada más para aclarar, el examen del día 5 es el que no vamos a hacer y se va a cambiar para un trabajo, ¿verdad? Sí, el examen de la Ley General de Deuda. Ese lo voy a quitar como examen. Yo quisiera que leyeran la ley, vayanla leyendo, no toda. Miren, los artículos más importantes. ¿Quién es el que gestiona la deuda? ¿Quién autoriza endeudarse? Para que en un momento dado no se cometan irregularidades como los que se estaban cometiendo a través de Coparmex y agrupaciones empresariales en México que estaban tramitando un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo sin conocimiento del presidente. Y tomando como aval al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. A ese grado estaba la situación de pedir un préstamo a nombre del Estado mexicano y que no sabía el presidente. Sí, ahí voy. Sí. Entonces, por eso está la Ley Federal de Deuda. Ahí está escrito. Es más, miren, vamos planeando el ensayo. Chequen la noticia esa en donde empresarios estaban tramitando un préstamos hacia ellos ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Busquen la noticia. Y que iban a obtener como la participación del Estado era dar la garantía soberana. ¿Qué significa la garantía soberana? Que si Soriana pide un préstamo y no lo paga, entonces quien responde es el Estado mexicano a través de la Secretaría de Hacienda. Así iba el préstamo. Entonces, díganme, a través de la Ley Federal de Deuda, ¿en qué incumplimientos estaban cayendo los empresarios? O también, ¿en qué incumplimiento cayó el Estado mexicano con respecto a esa ley? Ese va a ser el ensayo. ¿Estamos? Ahí lo voy a subir y se los voy a explicar, pero ya lo platicamos. Para que vayan leyendo los artículos y vayan viendo si esto es correcto e incorrecto y vayan evaluando. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? De todos modos, el ensayo no es para este miércoles que viene. Ese trabajo lo voy a dejar asentado para ese miércoles, pero ya vayan leyendo la ley. Lean la ley y vayan buscando la noticia de un préstamo frustrado. Ese préstamo frustrado se dio como por el mes de marzo, abril del año pasado. ¿Sí? Chicos, nos vemos la próxima semana. Sean más políticos. Sean más críticos. Ándale pues. Se cuidan mucho. Nos vemos, hasta luego. Con permiso. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.